golpean, se abrió la ventana, lanzó la flecha, veo a mi enemigo caer, porque no soy de los que golpean. Flechas que pelean por mí, derrotan a nuestros enemigos. Flechas que pelean por mí, derrotan a nuestros enemigos. La flecha fue primero, porque Dios es primero. Llegó después, disfrutar de la leche y la miel. La flecha fue primero, porque Dios es primero. Llegó después, a disfrutar de la leche y la miel. Se abrió la ventana, lanzó la flecha, veo a mi enemigo caer, porque no soy de los que golpean. Se abrió la ventana, lanzó la flecha, veo a mi enemigo caer, porque no soy de los que golpean. Acompáñenme allí a Filipenses capítulo 1 versículo 6. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Y dice en la Reina Valera 1960: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos leerlo de nuevo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es una garantía que nosotros tenemos como hijos de Dios, que el arquitecto que comenzó a planificar qué eran nuestras vidas cuando fuimos enviados a este mundo, tiene un nombre. Y no solamente tiene un nombre, tiene una reputación muy sólida, que todo lo que comienza lo termina. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra es Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, su Hijo. Y podemos ver que el buen nombre y reputación que Él tiene, de que todo lo que comienza lo termina, lo vemos en el inicio de la creación. Allí podemos ver cómo Dios inició a remover el caos que se había establecido en el mundo a través de la creación. Y vemos cómo de una forma no pausada, sino ordenada, Dios comenzó a establecer lo que era necesario dentro de la creación. Y no solamente lo estableció, lo unió de tal manera que fue creando ciclos que entre medio de ellos los unos se ayudaban a los otros. Vemos cómo la tierra producía, a la misma vez eso que producía tenía semillas, caía en tierra y producía nuevamente. Vemos cómo los animales, al unirse los unos con los otros, se multiplicaba. Vemos cómo todo lo que Dios puso dentro del huerto del Edén servía para alimento a aquellos que había establecido. Así que no solamente Dios ordenó, Dios planificó, pero Dios también hizo que todo lo que Él había creado tuviera un sentido, tuviera un propósito, y proveyó los recursos para que el plan que Él se había trazado se pudiera completar. Y leemos que al séptimo día Dios descansó y vio que todo lo que había hecho era bueno. Y vemos al creador de los cielos y la tierra, del universo entero, y colocó a que todo ese universo comenzara a trabajar de tal forma que funcionara. Así vemos cómo Él está hablando a través del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Nos está diciendo que aquel que la buena obra empezó, ya no está hablando de la creación, ya no está hablando de lo que Él creó,
de la creación, está hablando de sus hijos. Así como Él pudo traer orden a la creación, como lo que Él inició con la creación lo terminó, así nos está diciendo que a nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza, también nos está trayendo de un inicio a un final en el día que Él reposa. Es una bendición poder decir que nosotros, como creación de Dios, llegará el día, o está llegando el día, en que traemos reposo, en que Dios dice: ha sido bueno que yo haya creado a los hombres, ha sido bueno que yo les haya dado una asignación y un propósito, ha sido bueno que hayan formado una familia, ha sido bueno que les haya dado un don, un ministerio, ha sido bueno que les haya dado recursos mientras están en el mundo. Ha sido bueno. Qué bueno que Dios pueda ver nuestras vidas el día de hoy y pueda decir: voy a reposar, voy a descansar, porque veo que lo que he hecho contigo es bueno. Algunos no tienen la meta de un día poder pensar que Dios nos va a ver a nosotros y todo lo que ha puesto a nuestro alrededor. Algunos no tienen la idea o no llegan a pensar que un día Dios va a decir: estoy contento con lo que he hecho contigo, es bueno lo que he hecho contigo. Y eso hoy se tiene que establecer. Se tiene que quitar ya esa mentalidad que todo el tiempo trae remordimiento, esa mentalidad que todo el tiempo trae señalamientos, que trae culpas, porque el acta de acusación fue clavada en la cruz. Es tiempo de dejar de pensar que Dios siempre nos ve para señalarnos y para acusarnos. Es bueno también pensar que Dios nos está mirando para decir: es bueno lo que he hecho contigo, es bueno lo que estoy haciendo con tu familia, es bueno lo que estoy haciendo con tu salud, es bueno lo que estoy haciendo con tus finanzas, es bueno lo que estoy haciendo con tu ministerio, es bueno, y hallo reposo y descanso también en ti. Y ese Dios que nos garantiza que todo lo que comienza lo termina, a través de una reputación que estableció en la creación del mundo, es el mismo Dios que a través del Espíritu Santo le inspira al apóstol Pablo a escribir que hay una obra que ese arquitecto planificó, diseñó con cada uno de nosotros, y que va a ser construida, que va a ser culminada. Algunos piensan todavía que en la vida se van a quedar a medias. Esta relación funcionó siempre a medias y siempre ha estado a medias, y así va a terminar. Esta salud yo siempre la he tenido a medias. Esto de servirle a Dios siempre a medias, y todo es como a la mitad, como a medias, como a un 50%. Y hay que salir de esa mentalidad para creer que hay áreas en nuestras vidas que Dios está mirando y está contento y está diciendo: es bueno. Hoy esa mentalidad de culpa, de señalamiento, de remordimiento tiene que desaparecer de tu vida, y tienes que comenzar a pensar que aquel que te está creando te está garantizando que va a terminar. El que puso las manos sobre ti dijo: y no las voy a quitar hasta que esto haya sido completado. Y no fue solamente en el último día que Dios dijo que era bueno, fue durante cada paso que Él dio en la creación que decía: es bueno y es bueno. Solamente cuando plantó árboles, cuando trajo semilla, cuando habló de árboles, cuando habló de fructificación, fue que dijo doblemente: es bueno. En el tercer día, cuando hablaba de árboles, cuando hablaba de familias. Y no solamente fue al final que Él dijo: es bueno. Era en cada paso, en cada proceso, Él decía bueno. Y hasta en el tercer día, cuando habló de árboles, porque somos como árboles plantados junto a las corrientes de agua, también nosotros damos semilla, y semilla generacional. Ahí dijo: es bueno 2 veces. Así que Dios, en cada proceso que nos está llevando, no todo el tiempo nos está señalando. En cada paso que nos está llevando, también está diciendo: es bueno, es bueno. Y luego llegará un día a decir: y es bueno, y es bueno. Y al cuarto día es bueno, y al quinto día es bueno, y al sexto día es bueno. Tenemos que pensar que Dios no todo el tiempo. Tenemos que quitar de nuestra mentalidad el pensar que todo el tiempo Dios está pensando mal de nosotros. Porque
Porque los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Esto no se trata de subir la estima o la autoestima de la persona. Esto se trata de saber que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y todo lo que hace Dios es bueno. Y sus pensamientos son de bien y no de mal. Así que vamos a dejar de tener una vida en la cual se tiene que esforzar humanamente por agradar a Dios. Vamos a dejar de hacer ciertos ritos y vamos a dejar formas y tradiciones que nos decían que a través de todo esto podíamos llegar a Dios y agradar a Dios. Vamos a comenzar a dejar todas las formas y las estructuras y las tradiciones para comenzar a vivir en una esencia donde acercarnos a Dios es tan natural como lo hacía Adán cuando estaba en obediencia en el huerto del Edén, que se paseaba con Dios. Vamos a comenzar a entender que como Enoc podemos caminar con Él. Vamos a comenzar a pensar como Elías, que no veremos la muerte, sino que seremos arrebatados y estaremos en su presencia. Es tiempo de pensar de que Dios piensa de nosotros cosas buenas y no malas. Es tiempo de entender que no depende de nosotros, sino del que comenzó la obra. Y el que comenzó la obra nos va a ir guiando el día a día y va a valorar cada una de las cosas que Él hace en nosotros, no nosotros. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer. Y cada cosa que diga Dios que es buena en nuestras vidas no proviene ni de nosotros mismos, proviene de Él mismo. Y como proviene de Él, es bueno. Y como nosotros le damos lugar a lo que es bueno, a los pensamientos de bien, vamos a entrar en mutuo acuerdo con Él. Él es un Dios que sabe decir: yo comienzo y yo termino. En Juan capítulo 19 versículo 30, Él nos enseña: consumado es, fueron las palabras de Jesucristo en Juan 19:30. Cuando Él dijo consumado es, allí está queriendo decirnos que todo ha terminado, que se rompe el pacto antiguo, que se deshace la condenación y la esclavitud, y comienza a hablar: este es un nuevo pacto y el pacto de mi sangre. Y allí cuando Él dijo consumado es donde nosotros entendemos que todo fue terminado, que todo lo pasado se rompió, que antiguos pactos, tradiciones, estructuras se deshicieron, que ya no hay condenación, que ya no hay esclavitud. Por eso Pablo escribe a los filipenses: aquel que la buena obra inició, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? El día en que Él dice: se acabó, consumado es. Ya no está por el antiguo pacto, ha sido terminado, se rompe y nacemos en Él a una nueva vida. Consumado es entender la obra de Jesucristo. Consumado es entender que tengo que estar persuadido que el que me dio a mí una asignación y un ministerio, Él mismo va a poner en mí el querer como el hacer, para que yo haga las cosas, y lo que Él hace en mí, que yo lo permito, es bueno. Tengo que estar persuadido que yo no me voy a quedar a la mitad, ni en el llamado que Dios hizo a mi vida, ni en mi familia, ni en mis generaciones, ni en mi salud, ni en mi economía. No nos vamos a quedar a medias, porque Él ya fue responsable y ahora nosotros respondemos con la misma responsabilidad, creyendo a lo que Él declaró. Si dejamos de pensar que Dios está solamente para juzgarnos y señalarnos, y comenzamos a pensar, dejamos de pensar de esa forma e iniciamos a pensar que la obra depende de Él y no de mí. El proyecto es de Él, el proyecto no es mío. Él decide qué debe estar y qué no debe estar. Él sabe cuándo la obra ya terminó, ya la obra terminó. Algunos: el Señor empezó una obra en mí, pastor, y ya la va a terminar. Ya la terminó en Jesucristo. Lo único que usted tiene que hacer es adueñarse de lo que ya se terminó. Ya vimos el plan, ya vimos el diseño, el pacto de su nueva sangre. Porque si usted no sabe todavía que los pensamientos son de bien y no de mal, usted va a creer que Dios todo el tiempo lo que estás haciendo es señalándolo y juzgándolo. Dios no señala, Dios no juzga, Dios enseña.
Dios corrige, Dios señala un camino, Dios trae consejo. Y si usted no cambia esa forma de pensar, todo el tiempo va a sentirse con culpa. Pero es tiempo de que comience a sentirse en libertad, porque a los que el Hijo libertó, los hizo. Jesucristo, el que terminó la obra. Al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Y yo ya soy libre, porque la obra que empezó la terminó, no en mí, sino en Jesucristo. Y yo a través de Jesucristo hallo la obra que fue finalizada. ¿Me hice entender? ¿O lo dije muy rápido? Porque no es en mí, es en Él. Ya en Él todo está terminado, ya en Él todo está completo. ¿Y qué hago yo? Ya no vivo yo, para que la obra que se terminó viva en mí. Por eso la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe. El Hijo de Dios, el cual me amó, el cual dijo consumado es, se terminó, se rompió, te doy una nueva vida, estamos bajo un nuevo pacto y es mi sangre. Así que si yo me introduzco en Él, voy a hallar que todo lo que Dios está haciendo es bueno. Por mí no, por lo que el Hijo hizo. Pero como yo estoy en Él, entonces Él me está viendo que yo estoy en Él. Y al estar en Él, ve las cosas buenas, porque somos imitadores de Él. ¿Me siguió allí? Así que no soy yo, soy yo en Él. Es que la buena obra que Él empezó la va a terminar. Ya la terminó. Él ya dijo consumado es, ya acabó. Lo que tengo que hacer es unirme a Él para poder entrar en lo que se rompió, en lo que ya no tiene continuidad, del antiguo pacto, de los ritos, de las tradiciones. Si usted logra entender esto, usted se va a desintoxicar del desánimo. Porque esto, si usted no se desintoxica de esto, va a tener desánimo. Mire lo siguiente. Pedro está pescando. Cuando había un rabí en ese tiempo, no eran los pescadores, ni los que tejían redes, ni los que cobraban impuestos los que seguían a un rabí. No, era gente educada, gente con una posición. No eran pescadores, ni los que tejían las redes, ni los que cobraban impuestos. Y Jesús decide iniciar una obra con ellos. ¿Cuál era la obra que iba a iniciar? Que lo iba a hacer pescadores de hombres. ¿Porque Pedro iba a ser pescadores de hombres? No, porque el que terminó la obra ya era pescador de hombres. Y al Pedro introducirse en él, iba a entender su diseño. Entonces dice, Pedro, el que comenzó la buena obra, y se subió a la barca de Pedro. Pedro dijo, ¿cómo un rabí se sube a mi barca? Luego de esto, Pedro está en una gran necesidad, en culpa, remordimientos, y tira las redes y no logra tener nada. Y Jesús da una palabra y los peces comienzan a venir del norte, del sur, del oriente y del occidente. En el mismo lugar donde Pedro pescó y no halló nada, Jesús llegó a ese mismo lugar y allí estaban los peces. ¿Estaban cuando Pedro estaba? No, estaban cuando Jesús llegó. Y comenzaron a subirse los peces y se comenzó a llenar la barca. Y Pedro, en lugar de decir esto es bueno, porque los pensamientos de Dios son de bien, de prosperidad, no de escasez, esto es bueno, el rabí se subió a la barca y me trajo bendición, lo primero que Pedro hace es tirarse al suelo y decir, apártate de mí que soy pecador. Fue lo primero que Pedro dijo, porque él pensó en un Dios de la ley, en un Dios que señalaba, en un Dios que juzgaba. En él había culpa y remordimiento. Pero Jesús nunca trae bendiciones a la desobediencia, Él trae bendición a la obediencia. Y Él vio en Pedro lo que Pedro todavía no había visto en él. Y Jesús le dice, para de hablar, Pedro. Bueno, eso lo digo yo. Me imagino que le digo, quédese callado. Mejor llame a los que están alrededor y dígales que alcanzó para usted y también alcanzó para ellos. Y luego le dice, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Pero Pedro decía, ¿pero yo un pescador? Sí, le dijo, sígueme, pero es que nunca un pescador ha seguido a un rabí para ser discípulo. Sí, Pedro, sígueme. ¿Por qué, Pedro, te digo que me sigas? Porque yo que comencé la buena obra en ti, le dijo Dios, la voy a perfeccionar hasta el día que se te aparezca Jesucristo. Y en el día que se aparezca Jesucristo a tu vida, vas a entender, el que la comenzó dice en cada paso de tu vida, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Y hallo reposo en ti, y hallo descanso en ti. Hoy toda culpa y remordimiento se tiene que desaparecer en el nombre de Jesucristo. Los que pensaban que no calificaban, calificaron.
Y los que pensaron que estaban calificados, como los fariseos, saduceos y los escitas, fueron descalificados. Los que pensaran que eran aptos para esto por sus propias obras no calificaron, pero los que descansaron en la obra que Él había hecho fueron calificados y fueron prosperados. Hoy en día no se habla de esos hombres que conocían de la ley, a no ser para señalar la maldad que hicieron, pero de tantos que eran, se señalan solo algunos. Pero Pedro ha podido también trascender en la historia como un ejemplo de que aquel que pensaba que no calificaba, Jesús lo calificó por la obra que Dios había perfeccionado a través de Jesucristo. Porque tenemos un Dios que lo que comienza, diga conmigo, lo termina. Y usted se tiene que desintoxicar del desánimo. Usted tiene que desintoxicar su vida, tiene que desintoxicar su familia y tiene que tomarse también su tiempo para entender que Dios está buscando lo mejor en su vida y no lo que está dañado. Pero es que, pastor, Dios no viene a señalar dónde está el pecado y dónde está la maldad. Sí, Él viene a señalar, pero Él no se está enfocando en esto. Él se está enfocando en lo bueno que hay usted. No entiendo, pastor. Cuando usted no tenía conocimiento del plan de Dios ni de Jesucristo, en usted no había nada bueno. Pero Dios no vino a señalar lo malo, Él vino a señalar lo bueno. Porque ¿dónde está usted el día de hoy? ¿En lo bueno o en lo malo? Está en lo bueno. Y entonces, ¿qué sucedió con lo malo? Lo malo para Él no era problema, ya lo había resuelto a través de Jesucristo. Ahorita tiene que resolver es un asunto con la forma de pensar del hombre. Si Dios no ve, Dios sí había visto hasta dónde usted y yo podíamos llegar en Jesucristo. Porque si Dios nos ve solamente en la posición que estábamos, nos condena más. O sea, qué bueno puede salir de ahí, qué bueno puede salir de esta persona y este tipo de vida. Pero Él dijo: yo te veo en una obra terminada a través de Jesucristo y te veo en la posición que estás hoy. Y por ese señalamiento fue que hubo un deseo de nosotros de cambiar nuestra vida y decir: sí, yo puedo ser mejor que esto, yo puedo ser mejor que lo otro, yo puedo ser mejor y mejor. Y usted inició creyendo a través de Jesucristo que podía ser mejor. O cuando llegó a Jesucristo usted no cambió, no dejó las adicciones, no dejó la tristeza, no dejó la amargura, no dejó el adulterio, la pornografía, el lesbianismo, homosexualismo. Usted cambió. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo que era bueno lo que Dios estaba haciendo. Estaba viendo lo mejor en usted. Y hasta la gente lo veía y le decía: oye, ahora que usted va a esa iglesia y busca de Dios, usted ha cambiado, su rostro se ve diferente. En donde nos detuvimos de pensar que Dios está más preocupado por terminar la obra en nosotros, que la perfecciona en nosotros, que estar pensando todo el tiempo que Él señala lo equivocado y lo dañado. Lo malo no tiene problema, las tinieblas no son en sí un problema, porque cuando la luz llega, por más pequeña que sea, la oscuridad tiene que desaparecer. El problema de Dios no es vencer el pecado. Él ya lo venció en la cruz del Calvario. Él ya derrotó el pecado, quitó el acta de acusación. Ahora lo que Dios quiere hacernos entender es quiénes somos en Él. Todo el tiempo la gente decía: soy tierra deseable, soy linaje escogido, soy cabeza y no cola. Pero créalo, créalo. Tenemos un Dios que nos está desintoxicando del desánimo y de los señalamientos. Acompáñeme a Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 20. Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Se lo leyó muy rápido. Dijo además David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que sabía que aunque había hecho lo malo, Dios iba a ver lo bueno, y lo bueno era el amor y el anhelo por el Espíritu Santo. Y este hombre David le aconseja a su hijo Salomón: hijo, primero le dice anímate, segundo le dice esfuérzate, tercero le dice manos a la obra, cuarto le dice, quinto le dice
No desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Y Salomón lo hizo. Construyó el templo, estableció nuevamente la adoración a Dios. Lo acompañó. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que lo que comienza, lo termina. Usted no va a quedar a medias. Su vida, su familia, sus generaciones no quedan en la mitad del camino. Usted va a terminar lo que yo quiero. No, usted va a terminar la obra en la obra de Cristo. Y al estar en Él, va a saber cuál es el diseño y en qué usted ya ha finalizado gracias a su sacrificio, a su nueva sangre, a su pacto, a su nuevo pacto, a su sangre. Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Porque todo lo que se comienza con una semilla termina. ¿Y terminó en qué? En un fruto. Así que nosotros tenemos que entender que Dios ha culminado una obra a través de Jesucristo, y que al nosotros estar en Jesucristo entramos en un diseño de que el pasado quedó consumado, desapareció, se rompió, se deshizo, y que comenzamos a entrar en el diseño del arquitecto perfecto, donde comienza Él a planificar la vida que debemos tener. Y cuando nosotros cedemos y obedecemos a su voz, Él va todo el tiempo no a acusarnos, sino a decirnos: es bueno que hayas aceptado decidirme, es bueno que busques al Espíritu Santo, es bueno que te congregues, es bueno que leas la palabra, es bueno que hayas abandonado al pecado, es bueno. Y el pecado, ese pecado que está allí para las personas señalar o pensar que Dios siempre lo va a señalar, con la luz y la obediencia en la obra de Jesucristo, ese pecado desaparece. Se ha visto desaparecer pecado de su vida y ni siquiera usted tuvo la intención de que ese pecado desapareciera. Muchos fueron honestos delante de Dios y dijeron: es que yo no quiero dejar de hacerlo, a mí me gusta, yo no quiero dejar de hacerlo. Pero un de repente de Dios vino sobre su vida y entendió que debía detenerse, que esa no era la vida en la que usted debía continuar, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y allí en Nehemías capítulo 4 versículo 9, mire cómo el enemigo trae desánimo a una nación. Entonces oramos a nuestro Dios, porque habían conspirado en contra de ellos. Entonces oramos a nuestro Dios, por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y noche, pusieron un vallado. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, o sea, están tambaleando, y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Y nuestros perdieron la seguridad. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Y hagamos cesar qué? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿por qué? Por familias. ¿Con qué? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo delante del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué querían hacer los enemigos de la nación de Israel cuando ellos querían edificar las murallas de Jerusalén?
Ellos querían que la obra cesara, pero Dios a través de Nehemías les dijo: esto ya está completado. El muro yo ya lo he visto. El muro es bueno. Las puertas se edificaron nuevamente, son buenas. La nación entra nuevamente en comunión conmigo, es bueno. Nehemías, diles a ellos que la obra no va a cesar, porque yo soy un Dios grande, fuerte y temible, y mantengo mis promesas. Y Nehemías dijo: cada uno coja la espada y la lanza, y vamos a pelear por familias, y vamos a volver cada uno. Y usted hoy va a volver ¿a qué? A la tarea, a la obra que el diablo dijo que iba a detener, pero no puede detenerla, porque nunca las puertas del infierno pueden prevalecer en contra de la iglesia. Ellos vienen a detener la obra, pero nosotros nos vamos a levantar y vamos a volver a la tarea. ¿Por qué? Porque aquel que la buena obra empezó ya fue fiel en completarla en Jesucristo, y sabemos que en Jesucristo somos más que vencedores. No se puede detener por el pecado, por lo que sus enemigos puedan decir. La obra no va a cesar, la obra va a continuar. La economía de esta nación no va a cesar, se hace fuerte. Las naciones no se van a detener. Las naciones se levantan y vuelven cada uno a su tarea. Los gobiernos vuelven a su tarea. Las escuelas vuelven a sus tareas. Las personas vuelven a sus tareas. La obra no cesa, porque Dios no está viendo lo malo. Dios está destruyendo con la luz la maldad. La luz, que es Él y somos nosotros, destruye ya las tinieblas. Y usted se tiene que levantar, y levántese allí en su casa, levántese. Y usted tiene que entender como Pedro: apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y Jesús le dice: no, Pedro, no me voy a apartar, todo lo contrario, sígueme, vas a estar a mi lado. ¿Cómo me dices, Pedro, que me aparte de ti? Es que yo soy un pescador, yo no soy digno, yo no estoy haciendo las cosas bien, yo soy rudo, yo soy fuerte, yo no puedo. Él le dice: Pedro, ni te voy a dejar, me vas a seguir. Si hay algo que Dios quiera señalar equivocado en nuestras vidas, que lo señale el Espíritu Santo. Pero yo mismo no me voy a llenar de culpas y de remordimientos. Yo mismo no me voy a llenar de faltas. Si algo está equivocado, que el Espíritu Santo lo señale. Pero yo, como Pedro, no voy a ver la bendición, la provisión, y yo mismo voy a decir: soy pecador, cuando Jesús no me va a dejar, sino que me va a decir: sígueme. Dios está viendo lo bueno en nosotros, y algunos pelean con esto. Y lo malo también lo va a señalar, y en la misma victoria que Él nos ha dado lo vamos a derrotar. Que Él lo señale. Pero algunos andan creyendo por allí que no vale, que el pecado fue demasiado grande, que Dios no va a perdonar. Si Dios lo señaló, Dios perdona. El acta de acusación fue clavada en la cruz. Diga conmigo: no va a cesar la obra. Y yo vuelvo a la tarea. Y en las naciones no cesa la obra. Todas las naciones vuelven a la tarea. No cesan los gobiernos vuelven a su tarea. Hoy Dios ha mirado esta tierra, y si algo está equivocado, Él lo señala. Pero no vamos a seguir culpando a la tierra. Ay, es que la tierra se lo merece, porque en la tierra hay esto y en la tierra hay otro. Este castigo viene de Dios, porque la tierra no. Si algo está equivocado, que lo señale el Espíritu Santo. Pero nosotros nos vamos a ocupar de pensar que Dios está contento con nosotros, y que ve que lo que hemos hecho hasta ahora es bueno. Y si hay algo malo, ya se lo dije, Él lo va a señalar y usted se va a arrepentir. Pero no vamos a estar como Pedro: apártate de mí. No te apartes, quédate. Me voy a comprar una lancha más grande para no tener que repartir, mejor me quedo todo con Él. Diga: la obra no va a cesar. Y allí en su casa mire a sus hijos, mire a su familia, y dígale: la obra que Dios empezó en ti, cuando estás en Jesucristo, la obra nunca va a cesar. Tú vuelves a tu tarea. Y ministerio de adoración, ministerio profético, la obra no va a cesar por lo que digan. En Jesucristo Él va a terminar, Él ya ha terminado, y regresamos a nuestra tarea. Y si hay algo malo, el Espíritu Santo lo señala, Él nos da la fuerza para corregirlo, y continuamos avanzando. Diga conmigo: no cesa la obra, no va a cesar la salud. Este cuerpo vuelve a su tarea. No va a cesar la economía.
El dinero vuelve a su tarea, a su propósito. No va a cesar un ministerio. El ministerio vuelve a su tarea, a su propósito. Nada nos va a detener. Ellos dijeron, la obra va a cesar. Y usted le va a decir, no, tenemos un Dios fuerte, grande, temible, y no va a cesar la obra, porque cada uno de nosotros y nuestras familias tiene espadas, tiene lanzas, y volvemos a nuestro trabajo. No nos detenemos. No nos detenemos. Y hoy soltamos sobre los aires, al norte, al sur, oriente y occidente, que lo que había cesado hoy se levanta y continúa su tarea. Y lo malo, Dios se va a encargar Él. ¿De qué se estaría acusando Pedro que Dios no lo acusaba? Pedro dijo, bendición, y se tiró al suelo y dijo, no, es que yo esta mañana tal vez desayuné con la mano izquierda y Él ya no me ama. Tal vez tomando la cena me tomé primero el vino y luego el pan. Ay, ¿qué estaría acusándose Pedro? Que cuando la bendición llegó a su vida le dijo que se fuera. ¿De qué se estaría señalando y acusando cuando Dios no estaba viendo nada malo en él? Cuando vio algo malo se lo señaló y le dijo, apártate de mí, que me eres estorbo. Es que yo, ¿de qué se estará usted acusando? Cuando Dios quiere estar a su lado, le ha llenado la barca de peces, le ha repartido a otros y le dijo, sígueme, que en mí la obra ya fue perfeccionada. No sigas solito con la religión, pero ven Pedro, que en mí la obra está terminada. Si hay algo equivocado en nosotros, nos exponemos, Dios, señálalo con tu espíritu. Pero no nos vamos a estar ocupando de pensar como Pedro que en algo estamos pecando. No vamos a pensar que lo que estás haciendo con nosotros, paso a paso, día a día, tú dices que es bueno. A través del consumado es, a través de una sangre que es un nuevo pacto. Hoy entramos, Señor, en la confianza de que te seguimos, Señor, y que estamos en ti, que la obra no va a cesar, que la obra va a continuar. Y como David le diremos a nuestros hijos que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Y le diremos a nuestros hijos, esfuérzate, no tengas miedo, no desmaye, confía que lo que Él ha comenzado lo ha terminado. Hay diseños de Dios, planes de Dios en nuestras vidas que se van a cumplir. No saques a Jesús de la barca, déjalo allí, déjalo allí. Es que yo creo que he hecho cosas muy malas. Quédate callado, que Él sabe que es bueno y que es malo. Y si quiere estar en la barca contigo y te quiere bendecir, guarda silencio y recibe lo bueno, recibe la bendición. Hoy nos libramos, Señor, de esos señalamientos propios. Hoy nos alejamos, Señor, de esos comentarios que la obra en nuestras vidas va a cesar y volvemos a nuestro trabajo, a nuestra tarea. Pero guarda silencio. No creo que Dios me perdone. Bájate de la barca, Jesús. Yo ya lo he intentado aquí, en este mismo lugar lo he intentado y no lo he logrado. Guarda silencio. Que en ese mismo lugar donde usted fracasó, es en el mismo lugar donde está Jesucristo. Y si estás en Él, en el lugar donde hubo fracaso, hay bendición. Guarda silencio. Ese pecado que estás viendo, que crees que te aparta de Dios y Dios no te va a bendecir, tal vez para Dios no lo es. Y guarda silencio y permite que Dios te bendiga, que traiga abundancia sobre tu vida. Renueva nuestro entendimiento. Espíritu Santo, te damos gracias porque nos acompañas, porque no te estamos contristando todo el tiempo, estamos haciendo lo que es correcto y somos sensibles a tu voz. Si en algo nos equivocamos, nos arrepentimos y avanzamos, no nos detenemos, porque la obra no se detiene, la obra ya terminó. Espíritu Santo, rodéanos. Espíritu Santo, así como la barca de Pedro fue llena de peces, o llena nuestras vidas de tus dones, de tus ministerios. Guíanos a toda verdad, Espíritu Santo, y
Quita remordimientos y complejos y señalamientos que no vienen del Padre, sino de nosotros mismos. Y permítenos vivir en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Danos libertad para ser tus hijos. Permítenos tener la libertad con la cual nos has llamado. Aquellos que dijeron que Jesús se debía bajar de la barca, hoy le dicen: gracias por quedarte conmigo y gracias por permitirme seguirte. Gracias. Bendice a cada una de estas familias para que no le digan a Jesús que se tiene que ir, que le puedan decir que se tiene que quedar, que es lo que tú anhelas y deseas. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. Gracias, Espíritu Santo. Dios bendiga su vida. Dios bendiga a su familia y generaciones. Dios me dice a través de su Espíritu Santo que declare: Pedro, ¿quién te dijo que esto dependía de ti? Pedro, ¿quién te dijo que esto dependía de ti, de quién eres, de lo que has hecho? Pedro, donde no habían peces, yo llegué y los peces comenzaron a multiplicarse. Pedro, ¿quién te dijo que esto depende de ti? Esto depende de mí, no de ti, Pedro. No lo que creas, no lo que pienses, no lo que hayas hecho. No son tus decisiones, Pedro, las que prevalecen. Es mi palabra que permanece para siempre. Pedro, cuando yo digo que se debe hacer, se hace. ¿Quién te dijo, Pedro, que esto depende de ti? Esto depende de mí. Y cuando yo digo algo y cuando hago algo, nadie puede señalar, nadie puede juzgar, porque se cumple mi deseo, se cumple mi voluntad. De la eternidad y por la eternidad, cuando yo digo, se hace, y mi palabra no vuelve atrás. Pedro, ¿quién te dijo que esto depende de ti? Esto depende de mí, Pedro, no de ti. Y donde tú has fracasado, yo te voy a demostrar que allí en la derrota, en el arrepentimiento, yo he llegado a tu vida, Pedro, para decirte que en ese mismo lugar prosperas y avanzas. Porque no dependió de ti, Pedro. Ha dependido siempre de mi obra, de mi sacrificio. ¿Quién te dijo, Pedro, que esto depende de ti? Esto depende de mí, Pedro. Y no importando tu condición, si Jesús decidió subir a la barca, no depende de ti, Pedro, depende de Él. Y si te sorprende que Jesús, Pedro, haya subido a la barca, entonces no has conocido que yo envié a mi hijo a una barca más grande. Yo hice subir a mi hijo en la barca que se llama el mundo. Ahí lo hice subir para que hallara muchos Pedros, para que trajera libertad, para que trajera provisión y bendición. Él no solo se subió a la barca de Pedro, Él fue al mundo y allí trajo bendición y libertad. Y lo que hizo con Pedro un día, lo puede hacer contigo también. Pero ¿quién te dijo, Pedro, que esto dependía de ti? Hoy descansamos en ti, oh Dios, y entramos en tu reposo y en la certeza de que tu Espíritu Santo nos guía, y en la convicción que tu Espíritu Santo nos guía, y que lo que tú has hecho en mi vida y en la vida de todos nosotros, Señor, es bueno. Es bueno, y la obra no va a cesar porque es buena, y volvemos a la tarea porque es bueno. Nada nos separará de ti, Espíritu Santo. Nada nos separa de ti. No depende de ti, Pedro, depende de mí.